están muy cerca, muy lejos del racionalismo y muy cerca de una actitud de respeto hacia el misterio. O sea, tanto Borges como Jules son personas que aceptan que nuestro sistema racional, conformado por la ciencia, la metafísica, la religión, las ciencias particulares, todo, no es suficiente para la comprensión del misterio de la vida. Yo El creo misterio que de la lo vida está más casi allá. todos. Yo creo que lo pensamos casi todos, salvo los positivistas, que, ¿no es cierto?, los positivistas y los racionalistas dicen que todo lo que no se entiende no existe. Con lo cual es muy simple el sistema. Pero bueno, hay que pensar que el pensamiento racionalista en la época de Jules y Borges era mucho más poderoso que ahora. Ahora todos nos reímos un poquito, pero en su momento llegó a reducir a la filosofía a una teoría del lenguaje. Sí, o sea sí. que, digamos, el tema fue muy serio. Y ellos, digamos, valientemente pertenecen a esta vía de respeto. Ahora, frente a este tema del misterio, hay dos posturas diferentes. Pero además tenían edades diferentes ellos también. Muy diferentes, porque Jules es bastante mayor que Borges. Jules nace en 1887 y Borges, no sé, pero en 1900 o algo por el estilo, en 1899. Así que, de alguna manera, Borges siempre lo consideró a Jules como una especie de maestro. Siempre hay una especie de referencia de Borges hacia Jules como... Pero está esta disidencia enorme, ¿no?, que digo yo, frente a la actitud, frente al misterio, ¿no? Hay un momento en que Borges sobre Jules dice, huésped de infiernos y de cielos. Bueno, justamente, porque eso está muy bien. La cita esa es súper oportuna para lo que yo estaba comentando recién. Jules es un hombre que cree... Jules tiene una transformación enorme en Europa. Él se va a los 22 años a Europa, llega y empieza a desarrollarse allá, y está en 3 ciudades básicamente, que son Florencia, Múnich y Londres. Y estas 3 ciudades, estas son, casi todos los autores, digamos, las identifican como una especie de triángulo mágico en el cual Jules se forma. Y Jules en estas 3 ciudades se va volviendo, cada vez va creyendo más en un camino místico, cada vez va creyendo más que a partir de ese misterio se puede avanzar. Jamás se va a saber ni siquiera una mínima parte del todo. Pero igual que Dante, que plantea un camino místico en la comedia, la Divina Comedia, y bueno, y que otros místicos, como qué sé yo, San Juan de la Cruz, Meister Eckhart o Bernardo de Claraval, en fin, un montón que hay, cree que se puede caminar, digamos, hacia la luz por el misterio, y que esta actitud de peregrinaje espiritual es posible. ¿Y eso es lo que tú piensas que le llamó la atención a Borges? Claro, porque Borges cree que frente al abismo, frente al misterio, lo único que hay es perplejidad. Bueno, Borges se queda frente al abismo, digamos, en esa actitud. Hay un libro súper interesante de la Edad Media árabe, de Maimónides, que era un pensador, un médico y pensador judío y ¿cómo se llama?, que vivía en Córdoba, que tiene un cuento curioso, porque como el pensamiento aristotélico se desarrolla tanto en Córdoba, la Sharia, la tradición islámica, manda a la tribu más feroz que tiene, que son los almohades, que destruyen esta libertad de pensamiento que estaba generando un renacimiento árabe, porque habían traducido todos los griegos, todo. En ese momento Maimónides lo mandan a hacer de veterinario a Egipto. O sea, para no matarlo, la condena directa es mandarlo de veterinario a Egipto. Bueno, Maimónides, que es un científico, escribe la Guía para Perplejos. La Guía para Perplejos es un camino distinto, no es el camino poético de Borges, es un camino científico, pero llega al mismo lugar, llega al lugar a donde no se entiende, al misterio, ¿no? Y nos lleva a esa situación de perplejidad. Curioso el nombre que le pone, Guía para Perplejos. Borges no habla de la perplejidad, pero uno la siente todo el tiempo. Uno la siente en el Golem, la siente en ajedrez, la siente en Tlön, Ukvar, Orlus Tertius, la siente en montones de lugares donde Borges, inclusive hay veces que hasta se da el lujo de hacer chistes en el Golem, ¿no? Por ejemplo, sí.
¿no? Que empieza muy serio, porque empieza hablando del lenguaje adánico, ¿no? En el nombre de la rosa está la rosa, o sea que el contenido está en el propio lenguaje. Y después empieza en chiste, dice que el golem tenía más ojos de perro que de hombre, que el perverso apenas podía barrer la sinagoga, y bueno, todos estos chistes que hace él en el medio. Pero al final, chistes intelectuales. Y al final, ¿no? Es como que el poema cambia completamente de ritmo, y a uno es como si le pasaran un bloque de hielo por la espalda, y dice, ¿qué pensaría Dios cuando miraba a su rabí Judá León en Praga, ¿no? El hombre era el golem de Dios, sí, sí. Y el hombre era un error de Dios. En definitiva, uno era una persona que mal o bien podía barrer la sinagoga. Bueno, esa actitud de perplejidad, de incomprensión, de emoción frente al misterio, pero nada más que eso, y nada menos que eso, es la actitud de Borges. Sí, y también esa perplejidad también en la obra de Sul Solar se mantiene hasta ahora. Creo que esta exposición que ustedes hicieron en el Museo de Bellas Artes como que ayudó un poco a entender más a Sul. Yo creo que sí. Pero Jules, a diferencia, por eso él dice ahí, huésped de cielos y infiernos, ¿no? Es así sí, como sí. dice. Porque Jules tiene una influencia fundamental en su vida, que es la influencia de Aleister Crowley. Mira. Aleister Crowley es un satanista y es un hombre que practica la autohipnosis y que entra en trances. Es una especie de chamán inglés, un chamán inglés que pesa 120 kilos, mide casi 2 metros, un gordo enorme. Bueno, Aleister Crowley, que impresionó enormemente a Fernando Pessoa, a montones de intelectuales en aquella época, porque aparentemente sus visiones, sus trances eran realmente... Bueno, y cuando ellos se conocen en París, fuera del Triángulo, en París, y Aleister Crowley y Jules toman un entusiasmo mutuo enorme, y Aleister Crowley lo entrena en este procedimiento de autohipnosis, que es el que Jules practica durante toda la vida. Y cuando Jules pinta, lo que pinta son visiones. Por eso Jules no es un pintor de la naturaleza o de lo que se ve o de la realidad. Jules es un pintor del interior, ¿no es cierto?, de ciertas visiones que él considera trascendentales que él tiene, ¿no? Eso es, y bueno, qué personaje interesante, es ¿no? interesantísimo. Todo. Por eso es el huésped de cielos y de infiernos, porque Jules pretende que puede avanzar, ¿no? Por esos cielos y por esos infiernos, de alguna manera como lo pretende el mismo Dante Alighieri. ¿Y dónde se conocieron Borges y Jules, sabes? Borges y Jules se conocieron, según yo entiendo, en el grupo Martín Fierro. Se conocieron cuando los dos, porque los dos se van a Europa casi en la misma época, pero Borges tiene 9 años y Jules tiene 22. Mira, creo que podemos escuchar un poco de música y después seguimos en Bellas Artes hablando sobre el Museo de Bellas Artes, las exposiciones, Borges, Jules, aquí en Radio Cultura.